Bueno, y continuamos con las ponencias con un tema: implementación de estrategias didácticas apoyadas en el uso de las TIC para modificación de los patrones de aprendizaje de los estudiantes de las asignaturas Fundamentos de Mercado. Esta ponencia es intervenida por Claudia Milena Zuluaga López, administradora de empresas y magíster en administración de negocios, y por James Salazar Torres, ingeniero de sistemas de la IES INOCA. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Voy a compartir la presentación. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Bueno, entonces muy buenos días para todos. El proyecto que nosotros queremos compartirles en esta mañana se denomina Implementación de Estrategias Didácticas y Evaluativas apoyadas en el uso de las TIC para la modificación de los patrones de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Fundamentos de Mercadeo. Mi nombre es Claudia Milena Zuluaga y mi compañero es James Salazar Torres. Los docentes modernos necesitan implementar estrategias didácticas innovadoras y que de alguna manera logren incentivar y motivar a sus estudiantes. En esta propuesta investigativa de aula, lo que se plantea es cómo el aprendizaje basado en proyecto puede movilizar los patrones de aprendizaje de los estudiantes con el fin de lograr esas condiciones ideales de desarrollo académico dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, dentro del proceso de la asignatura Fundamentos de Mercadeo para los estudiantes del programa técnico profesional en procesos empresariales. Esta propuesta investigativa se desarrolló a partir del siguiente planteamiento del problema. Como contexto, yo les quiero contar que trabajamos con el grupo objetivo que corresponde al tercer semestre de procesos empresariales dentro de la asignatura Fundamentos de Mercadeo. Estos estudiantes se caracterizan por ser chicos muy jóvenes con un rango de edad de alrededor de los 18 años. Estos estudiantes vienen en su mayoría de la zona rural y pues en su mayoría era un grupo compuesto por mujeres. Resulta que estos estudiantes son muchachos muy jóvenes y requieren mucha motivación y el uso de estrategias activas de aprendizaje para poder mantener y capturar su atención. También pudimos observar que tienen una tendencia al aprendizaje memorístico para memorizar los contenidos, pero después usted les pregunta y no dan mucha razón porque aprenden para el momento. También encontramos que tienen una alta inclinación hacia las calificaciones, siendo este como su principal motivación para mejorar el desempeño. En términos de los resultados de aprendizaje, vimos que estos se dan de manera muy heterogénea y se requiere tiempo para que todos los estudiantes llegaran a obtener esos resultados. En general, encontramos que ellos representan diferentes formas de aprender y que como docentes no teníamos ese conocimiento de esas diferencias y de esa diversidad. Por lo tanto, en este proyecto tratamos de utilizar una herramienta como los patrones de aprendizaje que nos permitieran conocer las diferentes formas de aprender que están influenciadas por las diferentes motivaciones, por sus relaciones, por diferentes maneras que ellos tienen de entender su contexto para poder desarrollar una propuesta didáctica y evaluativa que permitiera llegarles de mejor manera y cumplir con los objetivos de la asignatura. La pregunta desde la cual abordamos esta intervención de aula es cómo la implementación de estrategias didácticas y evaluativas apoyadas en el uso de las TIC pueden modificar los patrones de aprendizaje para los estudiantes de la asignatura Fundamentos de Mercadeo. Cuando nuestros estudiantes no aprenden como enseñamos, nos toca como docentes aprender cómo aprenden nuestros estudiantes. Y es allí donde los patrones de aprendizaje juegan un papel importante, dado que en el desarrollo de la asignatura, una vez conozcamos esa forma, esa manera como interactúan los estudiantes, esa manera como aprenden ellos, podemos implementar estrategias didácticas coherentes y pertinentes a la forma como esos estudiantes aprenden. De igual manera, el aprendizaje basado en proyectos nos permite implementar una gama amplia de estrategias y opciones apoyadas a través de las TIC que nos permitieron poder desarrollar todo el potencial de nuestros estudiantes para el logro de los objetivos de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura. Los objetivos a través de los cuales se abordó esta propuesta investigativa fueron los siguientes: determinar las estrategias didácticas para la motivación de patrones de aprendizaje, para la modificación de los patrones de aprendizaje de la asignatura Fundamentos de Mercadeo; caracterizar los patrones de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Fundamentos de Mercadeo del programa
técnico-profesional en procesos empresariales. Elaborar estrategias didácticas y evaluativas apoyadas en el uso de las TIC en el desarrollo de la asignatura con base en los patrones de aprendizaje identificados de estos estudiantes y aplicar las estrategias didácticas y evaluativas basadas en el uso de las TIC para la asignatura. Componentes temáticos de nuestro marco teórico tenemos los siguientes: patrones de aprendizaje, estrategias didácticas y evaluativas, ambientes de aprendizaje, aprendizaje basados en proyectos y las rúbricas. Puntualmente, en los patrones de aprendizaje, queremos definir que los patrones de aprendizaje básicamente es un concepto integral de la forma como los estudiantes o los individuos aprenden. Esos factores están siendo influenciados por elementos como son sus creencias, sus motivaciones, componentes externos, regulaciones, contextos, la forma como se relacionan con sus demás compañeros, entre otros. Berman plantea o determina 4 tipos de patrones: un patrón dirigido al significado, MD, dirigido a la reproducción, RD, dirigido a la aplicación, el AD, y un patrón no dirigido. Cada uno de estos patrones tiene unos componentes específicos, como son las concepciones de aprendizaje, las orientaciones motivacionales, las estrategias de regulación y las estrategias de procesamiento de los datos. Con base en ese planteamiento de Berman, se determinó al interior de la asignatura un conjunto de características ideales que consideramos eran las que debían tener los estudiantes para el logro adecuado de las características de aprendizaje de la asignatura. ¿Cuáles son esas características ideales? Estudiantes que sean activos y motivados, capaces de trabajar en equipo, estudiantes proactivos y participativos, con capacidad de análisis, capacidad de aplicar conceptos en contextos reales, capacidad de solucionar problemas de su entorno, estudiantes que sean creativos, críticos, investigadores e innovadores. Bueno, desde el punto de vista de la metodología que utilizamos, quiero contarles que fue una metodología de investigación exploratoria de intervención en el aula que desarrollamos a partir de 3 fases. En la primera fase, lo que hicimos fue la aplicación de un instrumento denominado cuestionario de patrones de aprendizaje o inventario de estilos de aprendizaje que proponía Berman, según lo que estaba contando James ahorita. A partir de esta información, en ese análisis nosotros pudimos concluir que el grupo de estudiantes se dividía en 3 de los patrones de aprendizaje que ya habían sido identificados, correspondiente a un grupo que estaba ubicado en patrón MD dirigido al significado, otro grupo dirigido a la aplicación o patrón AD y otro grupo dirigido a la reproducción. Con base en esta información, se analizaron los componentes de la forma como estos estudiantes aprenden y concluimos que lo que requeríamos en el proyecto es mantener a los estudiantes que se encontraban en el patrón de aprendizaje MD y AD orientado al significado y a la aplicación por considerar que reúnen las características que habían sido definidas en términos de comportamiento como deseables para la asignatura. Pero además de mantener esos estudiantes en estos patrones, necesitábamos movilizar a los estudiantes que se ubicaban en el patrón dirigido a la reproducción hacia alguno de los 2 patrones anteriores. Por esta razón, en la fase 2, definimos que la estrategia didáctica a utilizar apoyada en el uso de las TICs iba a ser la estrategia de aprendizaje basado en proyectos por las múltiples características que esta estrategia ofrece para el desarrollo de la asignatura. Por lo tanto, hicimos el diseño de la estrategia, se hizo toda la intencionalidad y se definió la forma para aplicarlo. En la fase 3, lo que hicimos fue la aplicación. En este proceso, los estudiantes divididos en equipos de trabajo tuvieron la oportunidad de plantear sus propuestas de negocios, sus planes para aplicar en un plan de mercadeo todos los contenidos de la asignatura. Esta propuesta pues obedeció a intereses muy particulares de cada uno de los grupos, a su motivación. Ellos pudieron probar competencias como el trabajo en equipo. Además que implementamos un aula virtual para el desarrollo del curso, porque la propuesta toda está transversalizada en el uso de las herramientas TIC. Desarrollaron su proyecto, diseñaron página web, utilizamos todos los recursos que nuestra aula virtual nos permitía para poder que los muchachos desarrollaran unas competencias fuertes en ese ejercicio. A su vez, se plantearon rúbricas que lo que iban a hacer era medir los resultados de cada una de las actividades o estrategias didácticas que estábamos utilizando para poder determinar las características de comportamiento o medir más bien las características de comportamiento coherentes con los patrones que ya habíamos definido previamente. En términos de los resultados de la ejecución de este proyecto, pues queremos puntualizar algunas cosas.
La primera es que la aplicación de esta estrategia en el proyecto permitió que los estudiantes mantuvieran a lo largo del curso un alto nivel de motivación y demostraron mucho esfuerzo en el desarrollo de esos proyectos y el cumplimiento de todos los objetivos gracias a la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Además, estas propuestas de proyecto y la aplicación de contenido pues se caracterizó por tener un alto nivel de creatividad y de innovación, no solamente en el desarrollo del proyecto como tal, sino también en la creación de productos y en el desarrollo de la página web de estos mismos ejercicios. Se caracterizaron los muchachos por recurrir a alto nivel de recursividad y de uso de herramientas complementarias, en este caso especialmente relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hicieron análisis de información, pudieron tomar decisiones, hicieron conclusiones para plantear su proyecto, demostrando una competencia complementaria muy importante, como es el análisis de la información, y por supuesto desarrollaron amplia apropiación de conocimiento y aplicación en su contexto, porque solucionaron problemáticas actuales de su contexto real a través de la aplicación del proyecto dentro de la asignatura. A manera de conclusión, pudimos evidenciar que la estrategia del aprendizaje basado en proyectos permitió transversalización de contenidos a partir de que se logró generar en los estudiantes un aprendizaje significativo porque pudieron implementar conceptos de la asignatura Fundamentos de Mercadeo en un entorno real, pero adicionalmente pudieron también implementar esos conceptos de otras asignaturas dentro de su programa académico y ver cómo pudieron como si materializar ideas de negocios y su plan de mercado, como tú lo mencionabas. Esa implementación de esa estrategia también facilitó la adquisición de nuevas competencias por parte de los estudiantes, competencias como cuáles, habilidades comunicativas. Encontramos estudiantes con un nivel de timidez alto y pudieron desenvolverse mucho más fácilmente dentro de su equipo de trabajo, pudieron desarrollar capacidades para la solución de problemas que pudieron también presentarse al interior de sus mismos y liderar esa intencionalidad. También el aprendizaje basado en proyectos nos permitió poder darle, como decir, solución a la contingencia sanitaria que vivimos. Nuestro proyecto también se vio como de alguna manera afectado inicialmente por el COVID, dado que el proyecto estaba planteado para desarrollarse de manera presencial, apoyado en la CID. Una vez se dieron la contingencia sanitaria, tocó desarrollar la estrategia 100% virtual y es allí donde el aprendizaje basado en proyecto nos permitió ajustes metodológicos por la flexibilidad de la misma estrategia y eso logró que las TIC se convirtieran en un elemento primordial dentro del desarrollo de la estrategia. Como tú lo planteas hace un momento, pudimos hacer el montaje de una aula virtual, todos los procesos de enseñanza-aprendizaje se desarrollaron mediados por las tecnologías a través de diversas herramientas y con ello lograr, como decir, el desarrollo pues, ideal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, en términos también de los resultados obtenidos, a partir de la aplicación de las rúbricas que tenían como propósito identificar si los estudiantes habían logrado esos rasgos de comportamiento que hemos definido como componentes importantes para el desarrollo de la asignatura, pudimos evidenciar que los estudiantes adquirieron características de comportamiento como construcción y uso del conocimiento, una orientación motivacional basada en el interés personal y en la vocación. Ellos adquirieron y pudieron desarrollar procesos de autorregulación, tanto del docente como con sus compañeros, estrategias de procesamiento de información, un procesamiento más elaborado, estructurado, crítico y concreto. La estrategia didáctica y evaluativa del aprendizaje basado en proyectos utilizada en la asignatura representa una estrategia con gran potencial para el logro de los objetivos de enseñanza-aprendizaje, que se caracterizó para este tipo de formación en una herramienta o en una estrategia que combina el saber saber, saber hacer y saber ser, que son unos elementos propios del modelo pedagógico de la institución de la IESINOC y propios también de la formación técnica y tecnológica, que es nuestra razón de ser en este momento. Dando respuesta general a la pregunta de investigación para intervenir el aula, podemos decir que el aprendizaje basado en proyectos o el uso de estrategias didácticas de aprendizaje intencionadas, claras, permiten movilizar a los estudiantes hacia los patrones ideales o hacia esas características de desarrollo formativo ideales para lograr objetivos de la asignatura. Estrategias intencionadas, como lo mencionaba, adicionalmente apoyadas en tecnologías de la información y la comunicación,
permiten un mayor desarrollo y un proceso mucho más significativo para los estudiantes, tal como se pudo evidenciar dentro del desarrollo de ese proyecto. Estas pues corresponden a las referencias que utilizamos en todo el desarrollo de nuestra propuesta investigativa y no nos queda sino darles las gracias por este espacio y decir que estamos atentos a cualquier pregunta que pueda surgir. Y bueno, para nuestros ponentes hay una pregunta de Ana María Patiño López. Dice, ¿cómo puedo ingresar al documento macro del proyecto? El documento, pues si nos compartes una dirección de correo electrónico, con muchísimo gusto te lo podemos compartir. Bueno, Didier Chacón Tavares dice, interesante trabajo de los patrones de aprendizaje de nuestros estudiantes en la IES INOC, por los profesores Claudia Milena y James, muchos éxitos. Erly Benito dice, interesante investigación, muchos estudiantes estudian por el momento, por una nota, pero no asimilan los conceptos. Si se identifica la aplicabilidad y se pone en contexto su uso, es más fácil que se aprenda. Bueno, muchísimas gracias a nuestros dos ponentes, a nuestros docentes. Es una excelente ponencia, trae muy buenos aprendizajes para todos, para toda la comunidad y para todos los que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día para todos.